Bien, muchos saludos. Voy a construir este video para explicarles a ustedes lo del curso de lógica y argumentación científica, el tema de la argumentación, tanto de vista de las premisas como lo vimos en la clase pasada, pero también lo que nos faltó ver fue ver el tema de cómo argumentar con datos obtenidos desde la literatura científica. Y al respecto, yo les voy a mostrar cómo argumentar con datos y les voy a explicar además cómo esto lo podemos sistematizar en una ficha que les vamos a pedir a ustedes que nos la envíen antes de las presentaciones, las cuales son el 3 de mayo comienzan, en 2 semanas más. Ustedes nos las tienen que mandar el 2 de mayo. Ahora es importante para las personas que vean este video que no son del curso, que recordarles que este video se centra en un curso donde se enseña a debatir con argumentación lógica y científica adecuada. Y en este contexto el ejemplo que yo les voy a mostrar es un ejemplo meramente ilustrativo, no refleja la opinión ni de mí ni de nadie en particular, es solamente cómo argumentar respecto a un tema controversial. Por lo tanto, valga la aclaración, esto que voy a presentar no es mi opinión, es solamente cómo argumentaría si tuviera que defender una postura respecto a un tema, lo comparta o no. Bien, yendo entonces al medio del asunto, nosotros habíamos visto en el curso que para argumentar respecto a una postura, uno tenía que argumentar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista deductivo, es decir, desde premisas generales de amplia aceptación, que se conecten lógicamente de forma coherente con mi postura. Y también uno tiene que argumentar con datos, es decir, ojalá con evidencia científica formal que apoye una idea con la cual yo sustento mi postura. Para explicar esto, yo les voy a mostrar un ejemplo en el marco de una sistematización de estos argumentos. Esta ficha que están viendo acá es una ficha que yo les recomiendo que llenen para preparar el debate, y no solamente se lo recomiendo, a los estudiantes de mi curso se las voy a pedir porque se las vamos a evaluar. Esta ficha va a representar el 40% del debate de la nota argumental, de forma que el otro 60% va a ser su desempeño en el día del debate. Yo les recomiendo que ustedes cuando preparen el debate siempre hagan lo siguiente, que preparen las premisas de las cuales argumentarán deductivamente su postura, número 1, y esto es lo que aparece aquí en la primera tabla. Número 2, que preparen las premisas con las cuales atacarán los argumentos de sus rivales, anticipando los argumentos de estos, ¿ok? Número 2. Número 3, que preparen y busquen datos que aportarán para defender su postura, y al respecto son datos que ustedes obviamente tienen que interpretarlos o que sean interpretables a favor de su postura, siempre dando las referencias científicas formales que correspondan, para que se muestren que son datos formales y que no son simplemente datos informales o datos que podrían ser de dudosa reputación. Y en cuarto lugar, ustedes también describan y compilen datos que podrían atacar o ser evidencias en contra de posibles argumentos rivales con su respectiva interpretación. Si esto es demasiado abstracto, lo voy a ejemplificar con un caso. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso que estábamos debatiendo en el curso pasado, y recuerden que elegimos este caso solamente porque fue un caso contingente, no tiene ninguna, digamos, interés detrás. Surgió hace muy poco el caso de Lia Thomas, la nadadora trans que ganó una competencia deportiva, y se hizo el caso bien popular por cuanto ella derrotó a atletas femeninas biológicamente, uno de ellas creo que había sido medalla olímpica, y bueno, se generó la controversia respecto a las competencias, si son justas o no, ¿no es cierto? Y se hizo la pregunta si deben tener derecho a competir las atletas trans en la categoría femenina. La discusión se centró en la categoría femenina porque es ahí donde al parecer podría haber una especie de competencia injusta, considerando que potencialmente una persona que nace biológicamente como hombre y hace la transición hacia mujer, podría presentar ciertas ventajas físicas que podrían ser insorteables. Ese es como el contexto del debate. Bueno,
Supongamos que ustedes tienen que defender la postura en contra, es decir, tienen que abogar en contra de que se les permita a las atletas trans participar en la categoría femenina. Pues bien, si a ustedes les tocara defender la postura en contra, ustedes tienen que, número uno, levantar premisas que apoyen deductivamente la postura en contra. Y en esta tabla yo les pongo un ejemplo. Una premisa, que no digo que es perfecta, pero sí podría tener amplia aceptación, es que las competencias deportivas deben ser justas, entendiendo justicia, que es lo que vimos en la clase pasada, como una forma en que los ganadores deben ser los que tienen más mérito y esfuerzo y que no obedezca, digamos, a ventajas extradeportivas. Esa es una premisa general. Si nosotros apoyamos esa premisa, y si esa premisa fuese aceptada, basado en el principio moral que cada individuo debe tener lo que se merece, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si una persona gana es porque se lo merece. Bueno, si esa premisa fuese cierta o aceptada, lo que yo deduzco de ella, por lo tanto, es que cualquier competencia que obedezca a ventajas no deportivas sería una competencia, por lo tanto, injusta y deberíamos rechazarla. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de una premisa que si la aceptamos deductivamente apoyaría nuestra postura en el caso que ésta fuese en contra. ¿Ok? Ahora bien, uno debe anticiparse que el grupo rival va a presentar premisas también generales, fuertes, que va a apoyar la postura, en este caso rival, que sería la postura a favor. Por ejemplo, una premisa esperable, ¿no es cierto?, que tendría un grupo a favor de que se les permita competir a las atletas trans en la categoría femenina, sería, por ejemplo, el principio de que a las personas, independientes de su sexualidad, se les debería integrar en la sociedad. ¿Ok? ¿Quién va a estar en contra de eso, no es cierto? Entonces, si uno anticipa que el grupo rival va a presentar ese principio que también es moral, ¿no es cierto? El principio de igualdad e integración, ¿no es cierto?, en la sociedad. Si uno anticipa que lo va a presentar, una forma de preparar una premisa para atacar ese potencial argumento sería esta premisa. Premisa: no se deben dañar las carreras deportivas de atletas cis por una competencia injusta. Es decir, se espera con esta premisa atacar las premisas de la integración desde el punto de vista de decir de que si aceptamos la premisa de la integración, esto dañaría las carreras de las competiciones de atletas profesionales. Y esa premisa, ¿no es cierto?, de que no debemos dañar las carreras deportivas de personas que llevan muchos años en esto, se podría utilizar como una premisa que iría a atacar la premisa de la integración. Esa es una forma de anticiparse a esa premisa. Yo lo que sí les pido es que ustedes anticipen varias premisas de los rivales, no solamente una, de manera que ustedes esta tabla la llenen. ¿Ok? Por supuesto, ustedes me van a poder decir que esta premisa no ataca del todo la premisa. No estoy diciendo que la premisa con la cual uno construye un ataque va a ser perfecta. Estoy diciendo que deben utilizarla si la idea es debatir lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, tanto presentar sus propias premisas como preparar premisas que ataquen a premisas rivales es parte del debate y la preparación de esto. ¿Ok? Eso respecto a la argumentación deductiva. ¿Ok? Dicho de otra forma, si aceptáramos la premisa de la integración, se deduciría que se dañarían las carreras de las atletas cis. Esa sería una forma deductiva y por lo tanto uno levanta la premisa que estas no se deben dañar y por lo tanto se confrontarían dos premisas en el marco de un debate. Ahora, siempre en el marco que ustedes supongamos que les tocó defender la postura en contra, si ahora tenemos que argumentar con datos científicos, ¿ok? Pues bien, lo que yo les recomendé a ustedes es buscar datos en la literatura científica desde las páginas de los buscadores científicos formales. Por ejemplo, les voy a mostrar a continuación un dato que encontré en la literatura científica. Denme un segundo, voy a buscar la página como la tengo acá. Acá está. Por ejemplo, este es un trabajo científico que encontré
en la base de datos Scopus, poniendo las palabras claves sex, difference y sport. O sea, diferencias deportivas por sexo. ¿Ok? Y me encontré con... Perdón, que se me cayó el micrófono. Denme un segundo para ver que esté todo bien. Ok, ahora sí. Ahora sí, aló, aló. Sí, ya, disculpen que el micrófono... Disculpen que el micrófono se había cortado. Entonces estaba diciendo que lo que encontré en la base de datos científica fue esto, ¿no es cierto? Cuando empecé a ver, me encontré con este trabajo y este trabajo aporta datos en donde se mide la brecha de rendimiento deportivo en deportes de carrera, en distintos metros, ¿no es cierto? Si ustedes leen el resumen, o si quieren más detalles, pueden bajar el trabajo. En este caso, este trabajo se puede descargar también. Yo encontré datos que históricamente la brecha deportiva siempre ha sido de un 10% a favor de los hombres en todos los tipos de carreras, desde 100, 400 hasta 5000 metros. Eso es lo que concluye este trabajo a partir de los datos. Entonces, si tomamos estos datos, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, se podrían utilizar para defender la postura. ¿Por qué? Porque si en todos los tipos de deporte de carrera, desde 100 a 5000 metros, la brecha entre hombres versus mujeres sí siempre ha sido sobre un 10% a favor de los hombres, uno podría interpretar estos datos como un dato a favor de la postura en contra, por cuanto apoya la idea que, una idea fuerte, ¿no es cierto?, que las competencias no pueden ser injustas. Y estos datos apoyarían a que la competencia, si ponemos en categorías biológicas hombres y mujeres a competir en la misma categoría, estaríamos hablando entonces de que la competencia es injusta, así se interpretarían los datos. ¿Ok? Y eso tiene una referencia científica formal que además es muy actual, un estudio del año 2022. Esa es una forma de utilizar datos científicos e interpretarlos a favor de la postura. Recuerden que todo dato es interpretable y quien aboga por la postura a favor podría ciertamente atacar esta interpretación. ¿Ok? O sea, por ejemplo, una forma de atacar la interpretación que acabo de hacer, ¿no es cierto?, sería que nosotros no estamos en el marco del problema de poner a competir hombres y mujeres biológicos, sino que son mujeres cis y mujeres trans, que tienen un tratamiento hormonal, ¿se fijan? Entonces, no es lo mismo. Uno podría decir, estos datos no valen. ¿Okay? No estoy diciendo que los datos son perfectos. Estoy diciendo que, existiendo datos, aprovechenlos, ¿okay?, para armar su caso en su debate. Ahora, al igual como uno tiene que anticipar argumentos de tipo deductivos del grupo rival, uno también tiene que anticipar argumentos de tipo datos, ¿no es cierto?, que podría aportar el rival. ¿Qué tipo de datos podría aportar el rival que tienen apoyo en la literatura científica? Un dato obvio es cómo este tipo de atletas transfemeninas, ¿no es cierto?, antes de competir, se les obliga, para que sean aceptadas competir, a someterse a un tratamiento hormonal por cierto tiempo para equiparar la ventaja biológica. ¿Ok? Y ciertamente que hay datos que muestran que estas terapias hormonales, ¿no es cierto?, por ejemplo, bajan la masa muscular. Entonces, es de esperar que el grupo rival, que va a abogar por la postura a favor, va a presentar esos datos. Pero uno tiene que anticiparse. Entonces, si es que presentara esos datos, bueno, uno podría ir a la literatura científica y buscar trabajos. Yo, por ejemplo, en la misma base de datos de Scopus encontré este trabajo que tiene que ver con los efectos de las terapias hormonales para atletas transfemeninas y transmasculinas. ¿Ok? Ahora, lo interesante de este trabajo es que los datos muestran que los tratamientos hormonales en mujeres trans, que sería el caso de Lia Thomas, reducen menos de un 5% de la masa muscular. Estos datos son después de un año de tratamiento. Y la densidad ósea no se ve afectada. ¿Ok? Entonces,
Anticipándonos al argumento de que las terapias hormonales volverían la competencia justa, pues bien uno podría aportar datos diciendo, mira, estos datos muestran que el tratamiento hormonal no logra reducir la ventaja biológica de las mujeres trans sobre las mujeres cis, por cuanto es solo un 5% de baja en la masa muscular y en la densidad ósea no afecta nada. Incluso uno podría aportar otro dato diciendo, más aún considerando que la diferencia de masa muscular entre mujeres y hombres cis, o sea, biológicos, es sobre un 30% en promedio. O sea, no logra bajar esa barrera de 30% en masa muscular, por ejemplo, que es lo que se describe. Ahí se fijan ustedes, uno hace una interpretación de los datos para atacar un posible argumento que aporta, digamos, el grupo rival. Esto que yo les estoy mostrando ahora, la idea es que lo hagan, pero lo hagan más extenso, es decir, que preparen más de una premisa a favor de su postura, que preparen el ataque para más de una posible premisa del grupo rival, que describan más de un grupo de datos de distintas referencias para defender su postura y también que describan más de un grupo de datos, más de un estudio científico para atacar a la postura rival. Este trabajo es lo que nosotros les vamos a pedir, ¿okay? Que lo presenten en el curso para los temas que le tocaron obviamente a cada uno de ustedes. Repito, yo toqué este tema solamente porque, número uno, no es el tema que les tocó a ustedes, ¿ok? Número dos, es un tema contingente porque pasó hace muy poco. Y lo grafiqué con la postura en contra porque tengo que posicionarme en una postura para armar esta tabla. No puedo hacer una tabla general. Tengo que hacer una tabla para mi postura y posibles ataques a la postura en contra. Valga esa aclaración para que no quede claro, y repito, que yo defiendo esta postura. No, es solamente un ejercicio académico con lo cual les podría servir para apoyar y atacar cualquier postura, a favor o en contra, en cualquier tema de naturaleza científica. ¿Okay? Ahora, en la tabla yo puse, sí, cuando me refería a las premisas, es que hay muchas premisas que yo las puedo presentar porque tienen una amplia aceptación porque se basan en principios morales, o también pueden tener una amplia aceptación porque se basan en fuentes científicas que ya han demostrado que esa premisa es cierta. ¿Okay? Por ejemplo, si yo utilizara la premisa de que existe la fuerza de gravedad, bueno, esa es una premisa científica, ¿no es cierto? Y su fuente es científica histórica. ¿Okay? Por eso es importante, digamos, separar la argumentación basada en premisa versus la argumentación basada en datos. Espero que les haya quedado claro cómo preparar esta presentación. Solo para terminar, es importante que ustedes sepan o recuerden que cuando uno argumenta basado en datos, uno tiene que elegir de forma muy astuta los estudios que sirven. ¿Ya? Perdón, yo me devuelvo acá. Yo cuando puse las palabras clave, ¿no es cierto?, que fueron para este tema, ¿no es cierto?, sexo, diferencias, deporte, ¿no es cierto?, pues bien, yo me encontré con muchísimos trabajos. Si ustedes se fijan, me dio 1162 resultados. Si ustedes consideran que son muchos, porque nadie tiene un tiempo para revisar tanto trabajo, ustedes pueden ir agregando palabras claves para ir acotando la búsqueda. ¿Ya? Claro, yo cuando empecé a buscar, empecé a ver cuál de estos trabajos me podría servir, ¿no es cierto? Y cuando empecé a ver, bueno, la mayoría de los trabajos no me servían. Yo tuve que llegar, viendo en los títulos al menos, cuál era adecuado para mí, y ahí llegué a este, que me podía servir, al menos basado en el título, me podría servir para argumentar. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ponen palabras claves más acotadas para su tema, en el marco de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a poner aquí transgender, ¿no es cierto? Probablemente por agregar una palabra clave más, me va a salir menos resultados. ¿Se fijan? De hecho, me salieron 3 resultados. ¿Ok? Miren, por ejemplo, miren, ni siquiera conocí este trabajo. Ya. Al poner estas palabras claves, fíjense el título de este trabajo. Voy a agrandarlo acá. Dice, mujeres transgénero en categoría femenina deportiva. Perspectiva en la supresión de testosteronas y desempeño. Y sus ventajas, ¿no es cierto? O sea, este trabajo, por el título, promete muchísimo para el tema que utilicé como ejemplo para llenar esta tabla. Entonces, uno inmediatamente pincha acá. Como yo les mencioné, muchas veces basta con el abstract
para ver si este trabajo sirve. Incluso yo podría, digamos, quedar solamente con lo que dice el abstract para apoyar una postura a favor o en contra. La otra cosa que les dije, ¿no es cierto?, es que muchas veces no es necesario ni siquiera leer todo el abstract, hay que leerse las conclusiones. En este caso, fíjense lo interesante de este trabajo, que salió espontáneamente ahora, es que es un review. Como yo les mencioné a ustedes, tiene mucho más peso para argumentar basado en datos científicos un review que un paper aislado, porque el review es un análisis de varios trabajos. Si uno lee, por ejemplo, y aquí es lo que dice este trabajo, a ver si es que nos sirve para defender una postura, en este caso en contra. Aquí dice que reportamos que la brecha de desempeño entre hombres y mujeres se vuelve significativa a la pubertad. El micrófono no, tengo un problema con el micrófono. Como estaba diciendo, si uno lee las conclusiones que tiene, si uno lee las conclusiones que tiene este trabajo, ¿qué es lo que nos muestra acá, no es cierto? Nos dicen que la brecha entre hombres y mujeres se vuelve significativa en la pubertad y varía entre 10 a 50% dependiendo del deporte, ¿no es cierto? Y dice además, como conclusión, ¿okay? Esta no es una opinión, es una conclusión, que la brecha de desempeño es más pronunciada en actividades deportivas relacionadas con masa muscular, fuerza explosiva, eso sería como potencia, algo así, y particularmente en lo que se refiere a la fuerza del tren superior. ¿Okay? ¿Qué dice respecto a la testosterona? Estudios longitudinales examinan el efecto de la testosterona en la supresión de la masa muscular y la fuerza en mujeres transgénero y consistentemente muestra cambios muy modestos, ¿ok? Donde la pérdida de masa muscular y la fuerza típicamente llega al 5% después de 12 meses. Esto es muy parecido a otro trabajo que yo encontré que lo cité en la tabla, ¿ok? O sea, si uno toma esto, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que me dice el review? Que si el argumento de que una mujer biológica, perdón, que un hombre biológico transfemenino, ¿no es cierto? Si el argumento es que si la competencia se puede volver justa vía consumo de testosterona, bueno, este estudio estaría rechazando eso, que en realidad la testosterona, al menos para este tipo de deporte, no generaría un efecto significativo para igualar estas brechas, las cuales el mismo review destaca que van del 10 al 50%, y sin embargo, el tratamiento hormonal solamente reduce un 5% esa brecha, no más. ¿Okay? Obviamente que estos datos, insisto, se pueden interpretar de otra forma. O sea, un grupo que aboga por la postura a favor de que se les permita competir, podría decir, por ejemplo, bueno, quizás bastaría con extender el tratamiento hormonal. Una opción, ¿no es cierto? Yo lo reinterpreto de otra forma. Esto daría pie entonces para demostrar que en los otros tipos de deporte a lo mejor no hay problema, en los que no tienen que ver con fuerza y potencia, ¿okay? Por ejemplo, en equilibrio. No sé. Estoy especulando cómo uno podría también utilizar este trabajo para sacarle algo de provecho para la postura a favor. ¿Ya? O buscar otro trabajo de lleno, ¿no es cierto? Que hable de otras variables que tienen que ver con el desempeño deportivo, y no solamente fuerza y masa muscular. ¿Okay? Eso. Bueno, espero que les haya quedado claro. Yo voy a subir este documento al aula y se lo voy a mandar a todos ustedes, los que son mis estudiantes, para que ustedes lo envíen a más tardar el 2 de mayo. Lo vamos a revisar con el profesor Jorge Ruiz, la calidad argumental, y eso va a valer un 40% de la nota y el 60% va a ser su desempeño en el debate. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro, y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor, me la plantean por correo, no hay ningún problema. Que estén bien, cuídense.